El estructuralismo en psicología fue una corriente que tuvo un desarrollo bastante breve, ya que murió bastante pronto. En el vídeo de hoy te voy a hablar de Edward Titchener, quien continuó los pasos del psicólogo alemán y terminó en Estados Unidos con la corriente estructuralista que murió con él. Edward Titchener fue un inglés que hizo llegar la psicología alemana a Estados Unidos, convirtiendo el asociacionismo británico en un programa de investigación psicológica. Contribuyó a fundar la psicología norteamericana, contrastando su psicología introspectiva extrema con la creciente importancia de la influencia evolucionista. Es decir, lo que hizo Titchener fue pugnar en cierta medida con una corriente funcionalista que se interesaba por las funciones de la conciencia frente a la corriente estructuralista que él defendía, que buscaba reducir la experiencia mental a sus elementos constitutivos más simples. Es como una especie de intento por un lado, el funcionalista entender cómo la mente lleva a cabo el proceso de adaptación al medio y cómo las especies han evolucionado, y los estructuralistas lo que buscaban era entender cómo poder reducir esa experiencia a los elementos constitutivos más simples. Por ejemplo, para Titchener, como veremos a continuación, todo se podía reducir a imágenes. Titchener representaba el sistema contra el que luchaban los psicólogos norteamericanos, que pensaban que era un método estéril, filosófico y anticuado. Los americanos intentaban generar una psicología basada en la funcionalidad, basada en la aplicación y basada en el descubrimiento de cómo el ser humano podía ser condicionado y demás. Estos psicólogos experimentales, por así decirlo, buscaban especular acerca de la naturaleza de la mente o acerca de los elementos más simples. Entonces, a nivel aplicado, esto no tenía tampoco mucha utilidad. Por lo tanto, los americanos intentaron desterrar esta psicología de sus estudios y de su interés. Titchener nació en 1867 en Chichester, en Inglaterra, y residió en Oxford desde 1885 hasta 1890. Tras un breve periodo de tiempo que estuvo como profesor de universidad de biología en Inglaterra, que era un país bastante poco receptivo a la psicología, Titchener fue a Estados Unidos para impartir clases en Cornell, donde estuvo hasta su muerte en 1927. Nunca participó en la APA ni siquiera en las reuniones de Cornell. Él prefería relacionarse con su grupo, en los psicólogos experimentales, que en cierta medida murieron con él. Aparentemente, en la mente de Titchener todo tenía forma de imagen. Tenía una imagen incluso para conceptos como el de significado. Y decía literalmente: veo el significado como la punta gris azulada de un tipo de cucharilla, con un poco de amarillo por encima y que se está introduciendo en un montón de material plástico. Bueno, leyendo esta definición del significado de Titchener podemos imaginar por qué murió la psicología con él. De verdad hay que hacer un esfuerzo de introspección lo suficientemente titánico como para poder reducir el significado a estos elementos. No obstante, la psicología de Titchener es interesante por establecer elementos de laboratorio necesarios para experimentar con humanos. Se lo conoce por tener una sistematización de sus principios bastante sofisticada. Vamos a ello. Titchener erigió su psicología sobre la premisa de que la mente se componía de sensaciones o imágenes de sensaciones y nada más. Rechazó los conceptos propuestos por Wundt, como el de la percepción, a la que juzgaba totalmente innecesaria. La psicología de Titchener se asociaría más con la concepción del mundo de Hume, como una colección de sensaciones, más que con la idea de Immanuel Kant, según la mente es independiente de la experiencia. Como hemos dicho antes, el primer objetivo de la psicología de Titchener era obtener los elementos de la conciencia más simples a los cuales la experiencia se podía reducir. Para el autor existían, por ejemplo, 30.500 elementos visuales, 4 relacionados con el gusto y 3 sensaciones en el conducto digestivo. Para Titchener, estos elementos eran las sensaciones más simples que se pueden encontrar en la experiencia. Se podían descubrir a través de la disección sistemática por introspección de los contenidos de la conciencia. Cuando una experiencia no podía diseccionarse en distintas partes, se la consideraba una experiencia elemental. Vamos a ver la tarea de descomponer las imágenes en 30.500. Es algo totalmente fuera de serie. Titchener reconocería que no todo el mundo tenía esa mente imaginativa como la suya, y desde luego con 30.500 elementos
no me extraña. Pero el intento era de sensaciones complejas, hacer una descomposición en los elementos más simples y hallar como el último reducto de la experiencia de la cual no se puede reducir nada más. Debemos permanecer tan atentos como sea posible al objeto o proceso que provoca la sensación y cuando el objeto desaparezca o el proceso se complete, recordar la sensación a través de un esfuerzo de memoria tan vívido y real como se pueda. Obviamente, este ejercicio, que tiene también base en la subjetividad humana, no se alcanzó en el momento de la muerte de Titchener y creo que no se ha podido alcanzar hasta la actualidad, porque imaginad la tarea que supondría a todo el mundo reducir la experiencia de un estímulo en sensaciones más simples. Si no tenías un entrenamiento, realmente no podías responder. El segundo objetivo de la psicología de Titchener era ver cómo se conectaban las sensaciones y las experiencias entre sí para dar lugar a experiencias más complejas. Aquí el autor recurriría posteriormente a la fisiología, como no, y descartaría toda explicación psicologicista de estos procesos asociativos, dado que no se podían reducir a sensaciones. En base a esto, el tercer objetivo de la psicología de Titchener era explicar el funcionamiento de la mente, ya que para el autor la introspección solo podía llegar a ofrecer descripciones de la mente. La explicación, para Titchener, debía buscarse en la fisiología, que explicaría por qué surgen los elementos sensoriales y por qué se conectan entre sí. Titchener rechazó el intento de Wundt de establecer la percepción como esta fuerza activa que da coherencia a los elementos y los une y demás, porque para el autor solamente se pueden encontrar en la experiencia sensaciones y no procesos. De hecho, Titchener rechaza el término de la percepción y reducía incluso la atención misma a la sensación. Simplemente definía él que la atención era un atributo de la sensación, la claridad. Como es lógico, la psicología de este autor no terminó gozando de popularidad, murió con él y se abandonó esa gesta tan importante como reducir la experiencia de esos elementos más simples. Obviamente era más funcional, era más útil trabajar con la psicología de la adaptación, con cómo la mente estaba al servicio de estos procesos de adaptación, y la corriente americana funcionalista fue la que fue ganando terreno al estructuralismo y acabó enterrando a esta corriente. Así que nada, ponemos fin aquí al estructuralismo y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo, hasta luego.